Francisco Pizarro no empezó esta historia rodeado de gloria, sino que con 13 hombres hambrientos contra el imperio más rico y poderoso de América. No era una conquista, era casi un suicidio, y Pizarro lo sabía. Por eso, cuando trazó aquella línea en la arena, no eligió gloria, eligió una apuesta que solo podía terminar en oro o en sangre, y terminó en ambas. Esta es la historia de cómo un hombre acorralado por el miedo, la ambición y la obsesión por no volver derrotado atrapó a un emperador, llenó una habitación de oro y acabó devorado por la misma violencia que ayudó a desatar. Pero antes del oro, del emperador cautivo y de la sangre, hay que volver a ese hombre. Pizarro no venía de la grandeza. Venía de abajo, de una vida dura, sin prestigio, sin letras, aprendiendo pronto que el mundo no reservaba sitio para hombres como él. La guerra lo había endurecido, pero no le había dado un lugar. Seguía siendo un hombre obligado a abrirse paso a la fuerza. Había algo peor que fracasar, volver y reconocerse en el hombre que había intentado dejar atrás. Lo que aún no sabía era cuánto iba a transformarlo esa decisión. Seguir tuvo un precio inmediato. El camino empezó a reducirlo todo al cansancio y a la sensación cada vez más clara de estar entrando en un territorio demasiado grande para notar siquiera que estaban allí. No avanzaban como conquistadores, sino como un grupo pequeño y exhausto, cada vez más lejos del mar y más cerca de un mundo capaz de tragárselos sin esfuerzo. Todavía no habían entendido lo que realmente tenían delante. No era solo un vasto territorio. Era un imperio organizado, con caminos, ciudades y ejércitos a una escala que volvía absurda la idea de imponerse de frente con un grupo tan pequeño y desgastado. Cuanto más se abría ese paisaje, más evidente se volvía la desproporción. Ellos no eran una fuerza de conquista, sino una fisura mínima dentro de una estructura capaz de mover hombres, recursos e información a través de enormes distancias. Un choque limpio los habría destruido. En Cajamarca, Pizarro no entró como un conquistador seguro de sí mismo. Entró al frente de un grupo pequeño, exhausto y aterrado. Sabía que si perdía el control de aquel encuentro por un solo instante, todo podía terminar allí, incluso la posibilidad misma de salir con vida. Del otro lado estaba Atahualpa, no solo como rey, sino como una figura sagrada para su mundo, en el centro de un orden que no parecía hecho para ceder ante hombres como él. Pizarro no esperó a que el equilibrio se inclinara en su contra, golpeó primero. Capturar a Atahualpa no le dio a Pizarro el triunfo. Le dio una ventaja tan enorme como inestable. Había inmovilizado al hombre que ocupaba el centro de aquel mundo, pero ese mundo seguía allí, intacto y feroz alrededor de él. Mientras Atahualpa siguiera vivo, nada estaba resuelto. Todo dependía de sostener una prisión que iba a volverse insoportable. Pizarro no había salido del peligro, solo le había cambiado la forma. Pizarro mantuvo a Atahualpa con vida y convirtió su cautiverio en una apuesta de control. El emperador ofreció llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad, y el rescate empezó a llegar. Pero para Pizarro aquello no resolvía nada. Cuanto más oro entraba, más difícil se volvía sostener esa prisión sin perder el único instrumento que mantenía su ventaja sobre un mundo que seguía intacto alrededor. Atahualpa seguía cautivo, el rescate se pagaba y el margen de Pizarro empezaba a estrecharse. Cuando el rescate quedó prácticamente reunido, Atahualpa dejó de ser para Pizarro una ventaja y empezó a convertirse en un riesgo imposible de sostener. Seguía siendo útil como rehén, pero también seguía siendo símbolo, autoridad y foco de lealtades dentro de un mundo que los españoles todavía no controlaban. Liberarlo era peligroso, mantenerlo preso tampoco solucionaba nada. Las acusaciones de conspiración y la muerte de Huáscar terminaron dándole a Pizarro lo que necesitaba. Una justificación para ejecutar a un hombre al que ya no podía soltar. Pizarro ejecutó a Atahualpa para cerrar una crisis, pero no consiguió cerrar nada. El rehén desapareció, el oro quedó en sus manos y aún así, la paz no llegó. La riqueza no le dio seguridad, hizo más frágil el reparto del poder, más inestables las lealtades tanto entre los españoles como entre los incas, y más difícil sostener el control sobre un mundo que seguía resistiendo. Lo que había empezado como una jugada desesperada empezaba a transformarse en desconfianza, rivalidades y una violencia que ya no se detenía en el enemigo vencido. Al final, la línea volvió a cerrarse sobre él. Las rivalidades entre los conquistadores, la fragilidad de las lealtades compradas con oro robado y el poder repartido por conveniencia terminaron alcanzándolo. En Lima, Pizarro murió asesinado por hombres nacidos de la misma violencia que le había ayudado a desatar. Había cruzado aquella primera línea en la playa para no desaparecer. Pero ni el oro ni la victoria pudieron salvarlo del mundo que él mismo había soltado.
Si te interesan las historias del pasado, suscríbete a Perspectivas Perspicaces para más vídeos.